¿Qué ha pasado hoy en España? Estas eran unas elecciones adelantadas, convocadas por el jefe de gobierno Pedro Sánchez del PSOE, en lo que muchos consideraban que era una apuesta muy riesgosa. Al final, ¿cómo le ha salido la apuesta a Pedro Sánchez y quién gana y quién pierde en esta jornada electoral en España? Bueno, el único criterio que tenemos para juzgar el resultado es las encuestas, ¿no? Porque si juzgáramos esto en función a resultados electorales, no encuestas preelectorales, son 4 elecciones consecutivas donde hay un virtual empate entre los principales bloques electorales. Ahí no habría mayor sorpresa. Pero las encuestas, por razones que no me quedaban del todo claro, anticipaban un triunfo más o menos claro de la coalición conservadora, encabezada por el Partido Popular. En ese sentido, Sánchez puede decir que obtuvo un resultado mejor que el que auguraban las encuestas, y probablemente lo que explique ese resultado mejor de lo esperado sea la razón por la que Sánchez convocó elecciones anticipadas, el temor que suscitaba la posibilidad de que Vox, un partido que no ha reformado sus posiciones originales cercanas al franquismo, formara parte de una coalición de gobierno por primera vez desde el retorno a la democracia. Digamos, este temor, ¿cómo ha quedado Vox? ¿No? Vamos a analizar un poco los 4 partidos principales y la importancia que van a tener los partidos minoritarios, además de cara a la formación de gobierno. Pero quisiera antes de entrar a eso que expliquemos un poquito cómo funcionan, ¿no?, las elecciones en España, cómo se forman estos gobiernos y cuáles son un poco las diferencias entre ese régimen parlamentarista, como el español, y un régimen presidencialista como el peruano, en el que quien gana las elecciones es el presidente, o quien obtiene más votos es el presidente, pero en España no necesariamente sucede así. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que el sistema electoral ha tendido a favorecer a los sectores de derecha por una razón muy simple. Cuando uno ve la diferencia de votos entre el PSOE y el PP es de unos 300.000 votos, no es muy grande, pero la diferencia de escaños es de 14. Eso deriva del hecho de que, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, toda provincia tiene que tener al menos 2 diputados. Y las provincias que demográficamente son muy pequeñas y están sobre representadas, porque si fuera una representación proporcional, solo tendrían un diputado, suelen ser provincias que votan por opciones más conservadoras. Lo mismo en el Senado, aunque el Senado tiene un papel bastante menor. Esto es lo que algunos llaman digamos, un sistema bicameral, ¿cuál es el término que se utiliza? Asimétrico. O sea, la Cámara Legislativa en realidad y de fiscalización al poder político es la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Senadores, aunque tiene menos prerrogativas, tiene 4 senadores por provincia y eso también favorece a la derecha porque las provincias pequeñas tienen tanta representación como las demás población y esas provincias pequeñas suelen votar en mayor proporción por los conservadores. Luego, como es habitual en un sistema parlamentario, eh, aunque no en todos por igual, hay una figura ceremonial, el presidente o el rey, en el caso de España, que consulta con los voceros de los partidos elegidos para formar parte del Congreso y trata de ver qué candidato podría tener la posibilidad de formar una coalición de gobierno. Lo más probable es que se lo pida al candidato del partido con más votos, es decir, a Núñez Feijóo, pero me queda claro que Núñez Feijóo, salvo que le permitan formar un gobierno en minoría, cosa que creo que no va a ocurrir, no va a poder formar gobierno. Yo diría que la gran incógnita es si el PSOE logra formar gobierno en minoría o en su defecto menos probable. Yo creo que este escenario que acabo de indicar es el más probable. Creo que el escenario siguiente en grado de probabilidad sería nuevas elecciones si nadie logra formar gobierno 2 meses después de instalado el Congreso. Y continuaríamos, digamos, en esta tendencia que se ha visto durante los últimos años, en el que no hay una suficiente diferencia entre los bloques ideológicos en el Parlamento español como para que se puedan establecer gobiernos mayoritarios y sin una oposición muy fuerte que les bloquee la posibilidad de gobernar. Bueno, hay algunos temas, curiosamente,
Por eso decía que lo de Vox es extraño, ¿no? No es un, o sea, hay grupos como el de Giorgia Meloni que provienen del viejo fascismo mussoliniano, ¿no? Pero que ahora se consideran partidos postfascistas y que han cambiado algunos elementos fundamentales de su agenda, por ejemplo, el respaldo a autoritarismos como el de Hungría, ¿no? Vox no va en esa línea. Entonces, la paradoja es que si uno revisa, por ejemplo, violencia de género con esa denominación, aparece en el plan de gobierno del PSOE, de Sumar y del PP. El único de los cuatro grandes partidos y el único partido probablemente que no acepta la denominación violencia de género, porque no acepta el término género, es Vox, que habla de violencia doméstica, como si no hubiera un sesgo muy obvio, claro, como si no hubiera un sesgo muy obvio en la violencia contra las mujeres en particular, ¿no? Como si no fuera más del 90% del total de casos de violencia dentro de la pareja del hombre contra la mujer, o sea, no ven el patrón. Pero el término género le suscita una reticencia que no le suscita ni siquiera el Partido Popular, que también es un partido, digamos, escorado a la derecha. Eso pasa con una serie de temas, la Unión Europea, el cambio climático, son temas en donde los otros tres grandes partidos se pueden poner de acuerdo y Vox es el partido que suele disentir. Un partido del que necesita o de cuyo éxito necesitaba el PP de Alberto Núñez Feijóo para poder tener esta tranquilidad de poder armar gobierno con una mayoría de los escaños. Pero si regresamos un poco a los resultados de las elecciones, vemos que en el caso del PP se dio este crecimiento en el número de escaños, ¿no? 47 escaños adicionales frente a con un total de 136, el PSOE con 122 escaños aumentando 2, algunos pensaban que ni siquiera eso iba a poder hacer, Vox perdiendo 19 escaños para tener un total de 33, y Sumar, que es el aliado del PSOE a la izquierda, con un avance de 31 escaños, porque es una coalición, un total de 31 escaños porque es una coalición nueva de muchas fuerzas de izquierda, ¿no? ¿Qué nos dice un poco este resultado? Hablábamos de Vox, de su inflexibilidad para cambiar algunas cosas o ponerse un poco, tal vez podríamos decir, en el siglo XXI en materia de análisis de la sociedad y de propuestas de políticas públicas. ¿Cómo vemos un poco esta diferencia también entre las encuestas que mostraban a Núñez Feijóo como gran triunfador y que parece que su perfil se ha ido debilitando en las últimas semanas en medio de lo que muchos consideran decisiones incorrectas, como por ejemplo no presentarse al debate entre los cuatro líderes de las principales cuatro fuerzas políticas? Sí, bueno, la tragedia para el PP es que no puede formar gobierno, no le alcanza para formar gobierno en alianza con Vox, pero si Vox fuera, sin Vox, mejor dicho, no hay coalición posible para el PP. Porque, digamos, por un lado, obviamente, Sumar no va a preferir una alianza con el PP que con el PSOE. Donde pero tienen lugar, más coincidencias ideológicas, digamos, ¿no? Claro. Y, digamos, Sumar está a la izquierda del PSOE, ¿no? Sí. Por otro lado, los partidos nacionalistas, vascos o catalanes, algunos son de izquierda, lo cual los acerca ideológicamente al PSOE, pero además el PSOE es mucho más proclive a dialogar transferencia de competencias del gobierno nacional a las autonomías, a los gobiernos autonómicos, mientras que el PP no solo es menos proclive a hacerlo, sino que, como decía, el PP con los partidos nacionalistas, en el improbable caso que logra traerlos, no alcanza mayoría, necesita Vox, y Vox es un partido que propuso en el 2019 la desaparición de los gobiernos autonómicos, y aunque ahora ya no propone formalmente eso, sí propone que se transfieran, o sea, mientras que los gobiernos autonómicos quieren que el gobierno central les siga transfiriendo prerrogativas, como la seguridad social demandada por catalanes y vascos, fundamentalmente vascos. Por otro lado, Vox más bien propone que se transfieran prerrogativas, pero no del gobierno nacional a los gobiernos autonómicos, sino a la inversa,
para vaciar de contenido a los gobiernos autonómicos que a criterio de Vox nunca debieron existir. Entonces, si necesitas a Vox para formar una coalición, eso garantiza que no vas a tener apoyo de los partidos nacionalistas, incluso de los que son más proclives a posiciones de centro derecha, como Juntos por Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, yo por eso creo, salvo que se le permita formar gobierno en minoría, lo cual lo haría un gobierno probablemente inestable, yo tiendo a creer que es altamente improbable que el PP logre formar gobierno de alguna manera. El PSOE decías que sí veías como una probabilidad de que junto con Sumar, y se decía, incluso si se abstiene Juntos por Cataluña, podría llegar a formar gobierno. ¿Ese eventual gobierno tendría algo más de estabilidad o crees que seguiríamos en este ir y venir? Bueno, el gobierno actual es muy parecido a esa posibilidad que acabas de esbozar, en ese sentido. Y ese gobierno, digamos, adelantó las elecciones solo por unos meses, uno, y dos, no las adelantó porque hubiera una mayoría en su contra en el Parlamento, sino simplemente porque perdió las elecciones provinciales o regionales y municipales, ¿no? En ese sentido, sería algo muy parecido a lo que ha existido de 2019, un gobierno en minoría, pero que puede gobernar porque no se logra formar una mayoría en su contra. Eso no lo había indicado, pero en la primera votación para elegir un nuevo gobierno se requiere mayoría absoluta, 176 votos. Pero si nadie obtiene 176 votos, ningún candidato a formar gobierno, ya después lo único que se requiere es que haya más votos a favor que votos en contra. Por eso la importancia de que partidos como Juntos por Cataluña no voten en contra, sino se abstengan. Así que bueno, no termina la historia de las elecciones españolas con los resultados de ahora. Vamos a ver esos idas y venidas y negociaciones seguramente entre las fuerzas políticas en España para ver cómo se forma ese gobierno y cómo se ve ese gobierno y cuáles son las cosas que se plantean y qué tan estable llega a generarse o a establecerse en el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Farid, como siempre, por tu explicación clarísima y muy informada sobre lo que está sucediendo en el mundo. Será el tema del podcast de mañana, además. Los invitamos a todos entonces, se pueden suscribir al podcast de Farid en el link que encontrarán en la descripción. Muchísimas gracias, Farid, que tengas excelente noche. Dale, buenas noches.